Discusión y resultados, temporada 2, capítulo 3. Sean todos bienvenidos a Discusión y Resultados, un espacio para divulgar productos científicos y tecnológicos de colegas y propios que han sido revisados por pares y publicados en revistas indizadas. Mi nombre es Israel Aguilera Navarrete, soy ingeniero mecánico, doctor en tecnología avanzada y me acompaño del doctor Juan Manuel Prado Lázaro. Doctor Juan, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buen día a todos los que nos escuchan o que nos oyen a este podcast, como bien lo dice, titulado Discusión y Resultados. Un espacio, también como lo menciona, para divulgar productos científicos, tecnológicos. Y bueno, es un placer tener un capítulo más de esta, la segunda temporada con usted, doctor. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Prado Lázaro, ingeniero en materiales. Y con doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Como le mencionaba, doctor, pues es un placer estar un capítulo más con usted. Este nuevo formato que tenemos en esta temporada, pues es para tener un cambio, que se vea una diferencia entre temporadas, otra para que, pues, brindarles un mejor escenario y también tener una mayor cantidad de invitados de mejor calidad. Y entrevistas y artículos que también puede ser de mayor interés, aunque esta temporada pues vamos a tener por ahí también una variación en temas, ¿no? Doctor, la búsqueda de colaboradores, como lo mencionábamos anteriormente, pues ha sido muy buena. Afortunadamente tenemos la oportunidad de contar con cantidad de doctores, y hoy pues no es la excepción. El invitado de hoy es conocido por nosotros del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Morelia, y me parece que es ex compañero de cátedras, del programa de cátedras de CONACYT, doctor. Sí, así es, Juan. El doctor Octavio Vázquez Gómez nos acompaña el día de hoy, y para conocer un poco más de él, vamos a presentar una breve semblanza de su trayectoria. Adelante, doc. Nuestro invitado, el doctor Octavio Vázquez Gómez, estudió su maestría y doctorado en el posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales, del Instituto de Investigaciones en Materiales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó sus estudios de ingeniería en la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica. Actualmente, es profesor investigador de tiempo completo del Tecnológico Nacional de México Campus Morelia, adscrito al programa de maestría en Ciencias en Metalurgia, además de ser miembro del programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la misma institución. El doctor Vázquez también funge como presidente de consejo del programa de maestría y secretario del claustro de doctorado. Cabe señalar que el doctor Vázquez fue investigador del programa de cátedras CONACYT adscrito al Instituto Tecnológico de Morelia. En el Instituto Tecnológico de Morelia es responsable adjunto del Laboratorio de Rayos X, donde funge como encargado de los equipos de análisis térmico, dilatometría diferencial y efecto Joule. El doctor Vázquez se encarga de los servicios de dilatometría diferencial para la determinación de temperaturas críticas, coeficientes de expansión térmica y construcción de diagramas de transformación. También ha fungido como asesor de investigación aplicada en algunos proyectos para empresas privadas como Ternium, FIMSA, Arbomex y Aceros Camesa. El doctor Vázquez tiene un fuerte compromiso con la formación de recursos humanos. Ha dirigido y codirigido más de 10 tesis de maestría y 5 de doctorado. Fomenta la vinculación con la industria y otras IES como la UNAM y la Universidad del Istmo. El doctor Vázquez ha sido responsable y colaborador de proyectos de ciencia básica y de frontera del CONACYT, así como proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación del Tecnológico Nacional de México.
El Dr. Vázquez contribuye y participa de forma constante en actividades científicas y de divulgación mediante la participación en congresos nacionales e internacionales, publicación de artículos indexados en el Journal Citation Reports, publicación de capítulos de libro y memorias de congreso. Doctor Octavio, bienvenido a este espacio de discusión y resultados. Si gustas presentarte y saludar a la audiencia. Muy buenos días, Israel, Juan. Antes que nada, agradecerles esta invitación para estar en este espacio y pues, dar a conocer algunos resultados que ya fueron publicados hace un tiempo, en el 2019, y pues aquí estoy, ¿no? Entonces, podríamos continuar. Está bien, doctor. ¿Qué tal, doctor? Agradecemos la presencia y el tiempo que se toma para estar aquí con nosotros, entendiendo pues que tiene diversas actividades, clase, alumnos que atender, entre más cuestiones, ¿no? Doctor, algo que quiera resaltar de la semblanza que escuchamos, algo que para usted sea así como, bueno, aparte de que quiera resaltar que sea muy importante para usted. Claro que sí. Pues antes que nada, ahí creo que faltó mencionar, bueno, se menciona, ¿no?, en la semblanza que fui parte del programa de cátedras CONACYT, ¿no? Llegué a esta institución en 2014. Tengo ya 10 años colaborando aquí con los investigadores del instituto, igual que con mis compañeros de cátedras o excompañeros de cátedras. Y bueno, pues más que nada, como cualquier investigador joven, llegué aquí hace 10 años con la oportunidad de este programa a desarrollar una nueva línea de investigación. Me he enfocado en el estudio de las transformaciones de fase sólido-sólido. He colaborado ahí con el doctor Israel en algunos proyectos, bueno, en un proyecto que tuvo hace unos años de proyecto de innovación. Y bueno, pues más que nada es crear unas nuevas líneas, ¿no? Formar gente con estudios de posgrado, maestría. Nos tocó vivir, ¿no?, la transición de un programa de maestría a un programa de doctorado. No existía un programa de doctorado en materiales. Hoy sí lo hay, ¿no? Y bueno, pues eso creo que son puntos importantes, ¿no?, de nuestro trabajo también como catedráticos de CONACYT, que era alguna de nuestras metas, ¿no? Sí, doctor, lo menciona bastante bien y yo ahí sí me apunto porque yo fui parte de ese inicio de ese doctorado. Y agradezco pues haber tomado o ser parte de esa generación. Doctor, entrando ligeramente a lo que nos viene a presentar, sabemos que ha colaborado con muchos doctores de aquí del instituto y compañeros y excompañeros de cátedras, pero para el trabajo que nos viene a presentar, antes de mencionar nombre y todo esto, hay conocidos egresados. De hecho, por ahí hay un egresado de aquí del doctorado, fue su alumno, el doctor Gallego, Alexis. Por ahí también el doctor Vergara, pero ¿cómo es que da con ellos? ¿Cómo es trabajar con ellos? Ahora ya Alexis, de ser su alumno a ser ahora su colega, ¿cómo es trabajar con ellos? Bueno, pues antes que nada ahí es una historia larga, ¿no? Va a quitar eso, ¿eh? Sí. Es una historia larga, ¿no? Realmente tengo ahí contactos. En ese artículo tiene un sentimiento importante en mi trabajo profesional, ¿no? Hago colaboración con el doctor Héctor, ¿no? El doctor Héctor Vergara, también jefe de la División de Estudios de Posgrado de esta institución. Por ahí está el doctor José Antonio Barrera Godínez, que fue mi asesor de tesis en mis estudios desde la ingeniería, ¿no? Ingeniería, maestría, doctorado. Entonces ha sido mi mentor por muchos años, lo fue en la UNAM. Y bueno, pues, realmente tenemos ahí la colaboración lo mencionas muy bien, Alexis, ¿no? Alexis fue un alumno mío que inició, en aquel tiempo era alumno de maestría, posteriormente pasó a ser alumno de doctorado y hoy actualmente es miembro trabaja en el Centro de Investigaciones de TAMSA para el diseño de tubos enfocados a aplicaciones para tubería, para extracción de petróleo, ¿no? Principalmente, ¿no? Y bueno, pues realmente ha sido una unión ahí bastante interesante, ¿no? A gente que conozco hace muchos años,
gente que conocí ya aquí en la institución, ¿no? Y compañeros también. Creo que ahí está el doctor Edgar López, que ha sido un compañero mío, es un colaborador muy cercano todavía en mis proyectos actuales. Actualmente él está en la Universidad del Istmo de Oaxaca. Colaboramos por ahí, seguimos haciendo transformaciones de fase, tratamientos térmicos, nos hemos metido a cuestiones de permeabilidad de hidrógeno, en un futuro tal vez aplicaciones a corrosión, ¿no? Corrosión bajo esfuerzo. Y bueno, pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Como muchos de los trabajos que se hacen aquí en la institución. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y igual, antes de entrar a lo fuerte, usted habla de la línea de trabajo que se lleva, que está a cargo de usted, que son las transformaciones de fase. ¿Cómo es que por esta línea, o cómo es que ustedes eligen, mejor dicho, cómo es que ustedes eligen esta revista para este trabajo y de acuerdo a la línea que llevan? Ok, pues muy bien. Bueno, creo que la revista habla por sí solo, ¿no? La revista es Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Realmente se enfoca, es una revista que se enfoca a todas las técnicas de análisis térmico, ¿no? Desde lo que es calorimetría, dilatometría, TGA, DCC, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que sea respecto a las variaciones de temperatura, sobre algunos efectos en el material, en este caso, la expansión que puede tener un material durante el calentamiento, ¿no? Uh-huh. Sí. Déjame ahí nomás mencionar, realmente yo estoy adscrito aquí al laboratorio de rayos X, ¿no? Sí. Y dentro del laboratorio de rayos X surge este pequeño laboratorio que todavía no propiamente es adjunto al laboratorio de rayos X, ¿no? Donde se adquiere un equipo de análisis térmico que es el dilatómetro, y se le empieza a dar auge, ¿no? A esta nueva línea de investigación. Antes no existía. Curiosamente, el dilatómetro en esta institución llegó en el 2012. Se empezaron a hacer trabajos, ¿no? Aplicados a ceros, al estudio de estas transformaciones, construcción de diagramas, temperaturas. Y bueno, tiene muchas aplicaciones por ahí. Actualmente sirve también para hacer la parte de sinterizado de ciertas aleaciones no ferrosas, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, realmente tenemos el equipo, un equipo de análisis térmico, y es una revista totalmente enfocada a cuestiones de este tipo, ¿no? Bueno, doctor, pues ya platicando en detalle sobre tu trabajo que vamos a discutirlo en este día, el trabajo del doctor Octavio se titula Criteria for the Dilatometric Analysis to Determine the Transformation Kinetics During Continuous Heating, el cual fue publicado en la revista de Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Doctor, la dinámica de este espacio que manejamos el doctor Juan y yo es cuestionarte sobre tu trabajo publicado, pero primeramente el doctor Juan y yo trataremos de establecer lo que entendemos de tu trabajo y después vamos a profundizar sobre el mismo. Durante tus explicaciones de las preguntas que te vamos a formular, tómate el tiempo que gustes. Nosotros te vamos a ayudar con la visualización en pantalla de las herramientas visuales que requieras, como gráficas o ecuaciones, tablas o parte de tu trabajo. Así es que, sin más ni más, el doctor Juan y yo vamos a empezar a tratar de explicar qué fue lo que nosotros entendimos de tu trabajo. Doctor Juan, ¿me ayudas, por favor? Sí, gracias, doctor. Bueno, doctor, revisamos que en su trabajo se establece un método para determinar la cantidad de austenita formada por etapas en un acero con bajo contenido de carbono. Mediante dilatación y mediante un análisis métrico basado en mediciones de cambio con longitud según la temperatura a diferentes velocidades de calentamiento, considerando el punto crítico de las temperaturas de transformación y que éstas se determinan mediante el método de extrapolación por medio de intersecciones lineales y de la primera derivada. Doctor, también nos percatamos que asumieron un criterio para cada una de las etapas. La fracción de volumen de austenita se calculó utilizando la regla de la palanca desde el inicio hasta el fin de la temperatura final de transformación austenítica, y se calculó el coeficiente de expansión térmica lineal para la temperatura de transición entre las fases de transformación utilizando la regla de mezclas y el coeficiente antes y después de la formación de austenita. La cinética de la formación de austenita
se estimó utilizando el método difusivo Johnson-Mel-Abrami-Kolmogorov para ambos casos. El primero de ellos es la cinética de formación, en el primer caso la cinética de formación se calculó separando las etapas de transformación, que demostró que el valor del parámetro eta cambia aproximadamente una unidad al pasar de la primera a la segunda fase, lo que indica cambios en el sitio y la geometría de la nucleación, mientras que el valor del parámetro K permanece prácticamente constante independientemente de la transformación de fase. Vimos, doctor, que finalmente se determinó la fracción de volumen de austenita y los parámetros cinéticos. Vemos que compararon considerando la transformación en una sola fase para ambos casos, demostrando que la fracción en volumen de austenita se sobreestima cuando las fases de transformación no están separadas, provocando que los valores de n se mantengan encima de 3, mientras que la magnitud de k aumenta ligeramente. Bueno, doctor, ya planteamos lo que el doctor Juan y yo entendimos de tu trabajo de una manera muy simple y ligera. Ahora vamos a cuestionarte sobre tu investigación. Te reiteramos que para profundizar el tema, tú puedes tomarte el tiempo que gustes, además de que puedes solicitarnos ayudas visuales con imágenes o parte de tu paper. Entonces, doctor, primeramente nos interesaría que nos platicaras sobre el tema. ¿Cuál fue tu motivación o por qué ustedes hicieron esta investigación? Muy bien, gracias, Israel. Pues antes que nada, aquí es importante mencionar cuando realmente me abordé este tema, ¿no?, de dilatometría y las transformaciones de fase, fue durante mis estudios de doctorado. No sé si se percataron que realmente la redacción del artículo está hecha como si fuera una guía de cómo analizar datos, ¿no? Cómo hacerlo, cómo entender, sacar determinadas temperaturas, llegar a la parte cinética, ¿no? Les comentaba esto porque cuando yo me enfrenté la primera vez a analizar resultados de dilatometría, no sabía, ¿no? Entonces, curiosamente muy poca gente en el país tiene acceso a un dilatómetro, ¿no? No, creo que en el país no son comunes, ¿no? Hay unos equipos, sí, en la Universidad de San Luis, en Nuevo León, algunos lugares, pero realmente no hay como un acceso, no es parte de nuestra formación como ingenieros metalúrgicos o ingenieros materiales a entrar en este tema, ¿no? De cómo construir un diagrama de transformación, cómo analizar una curva dilatométrica, qué es la dilatometría, qué es la dilatación. Y bueno, pues, lo experimentamos diariamente, ¿no? Desde nuestras casas. Siempre tenemos, es clásico, ¿no?, que en época de calor o frío muchas puertas de casas viejas se traben, ¿no?, porque hay una expansión por el frío, por la temperatura, y ahí le estamos pegando a la puerta, ¿no? Entonces eso es lo que hace un dilatómetro, ¿no? Medir esa dilatación a través de un coeficiente que realmente nos da la variación de cuánto puede cambiar una longitud respecto a un cambio en la temperatura, ¿no? Y bueno, no encontraba información respecto a cómo analizar los datos, ¿no? Encontraba información reportada, encontraba información, curiosamente, en ese tipo de acero, que son los aceros de bajo carbono, existe mucha información ya reportada, y ahí empieza a cambiar un poco el semblante del entendimiento de cómo ocurren las transformaciones, ¿no? Cuando vamos a la escuela nos enseñan que una transformación simplemente es pasar en un diagrama de fases, cruzar una temperatura y estamos en una nueva región, estamos en una nueva fase, ¿no? Pero curiosamente ya en la vida práctica, en la cinética, en los cambios no son tan rápidos, ¿no? Realmente existen intervalos de transformación donde el material se va transformando y eso curiosamente se alcanza a percatar en una curva dilatométrica, ¿no? Entonces en la curva dilatométrica los cambios deberían ser lineales siempre y cuando no haya una transformación, ¿no? O una precipitación o una disolución de algunos de los elementos. En este caso, cuando hay transformación, siempre va a haber una contracción o una expansión, ¿no? Dependiendo si hay cambios de volumen positivos o negativos, podríamos tener alguna de las dos. Y bueno, seguía buscando información. Tengo la información,
tengo el tema, tengo el material, tengo las pruebas, pero ¿cómo analizo esta información, ¿no? Entonces, curiosamente no está reportado, o si está reportado muchas veces es en handbooks, ¿no? O sea, en compendios de libros, ¿no? Donde es muy general la descripción de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, fue un reto desde un inicio empezar a entender, empezar a armar este artículo, ¿no? Y fue junto a aquí con ahora doctor Alexis Gallegos, con quien empezamos a armar este artículo explicándole yo la metodología que yo había entendido, que había desarrollado a través de mis estudios de doctorado y poderlas establecer ya en un nuevo material. Yo trabajé con hierros nodulares en el doctorado. Él trabajaba aceros de bajo carbono que están aplicados para la fabricación de electrodos de soldadura. Y bueno, empezamos a armar, vimos que el dilatómetro daba unos ciertos resultados, se podían manipular, se podían aplicar métodos de extrapolación, de intersección de líneas, cómo calcular temperaturas. Y poco a poco, comentarios, tips de aquí y de allá de otros investigadores, sobre todo del doctor Olmos Navarrete, que es un doctor de la Universidad Michoacana. Él sí había trabajado con dilatómetros en Francia, entonces más o menos le tenía experiencia, ¿no? A cómo analizar datos, ¿no? Entonces a través de él, a través de lo que se leía, a través de la literatura, a través de la comparación de resultados, fue que llegamos a realmente construir este artículo, ¿no? O sea, tal vez en otros países pues, se tenga claro esto, ¿no? Pero realmente aquí, al menos yo en la UNAM que estudié, nunca vi un dilatómetro. Y en la UNAM, ¿no? Entonces, no. Sí. Y aquí en el TEC, pues bueno, aquí en el techo en Morelia, en Michoacán, existen 2 dilatómetros idénticos, uno en la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo y uno aquí en el Instituto Tecnológico de Morelia. Bueno, doctor, pues como mencionas, tu trabajo lo manejas como una guía para calcular las temperaturas de dilatometría en las transformaciones. Y pues bueno, para seguir tu trabajo, inicialmente hablas sobre el material, lo describes el material, además describes la probeta que usas. Justamente en la figura 1 muestras la metalografía inicial del acero de bajo carbono que nos estás platicando. ¿Nos puedes platicar en detalle sobre esta probeta y el material? Sí, claro. Si quieres me puedes apoyar. Muy bien. Esta es la microestructura inicial, ¿no? ¿Por qué es importante establecer la microestructura inicial en estos tipos de análisis cuando realmente lo que nos interesa es medir la dilatación? Bueno, la respuesta es bueno, hoy en día es clara para mí, pero tal vez en un inicio no lo era. O sea, curiosamente, cuando nosotros analizamos transformaciones durante el calentamiento, estamos acostumbrados a analizar transformaciones en el enfriamiento, ¿no? O sea, el famoso temple, o sea, siempre es una transformación de enfriamiento súbito, pruebas de normalizada, enfriamiento en aire, ¿no? Enfriamiento en sales, enfriamiento isotérmicos, ¿no? En baños de sales, en baños de plomo. Y bueno, no es común preguntarnos qué pasa en el calentamiento, ¿no? Al menos en la parte de metalurgia o en la parte de tratamientos térmicos, ¿no? Y curiosamente en la parte de calentamiento la caracterización de la microestructura inicial es muy importante, ¿no? Dependiendo de la microestructura inicial que tengamos, las condiciones de austenización van a ser distintas, ¿no? Hago aquí un pequeño brevario respecto a qué es la austenización, ¿no? Para nuestros oyentes, ¿no? Nuestro auditorio, ¿no? Tal vez me metamos aquí un poquito atrás. Tratamientos térmicos, ¿no? Tratamientos térmicos tienen su aplicación en los procesos de manufactura para mejorar propiedades mecánicas, ¿no? Realmente estos tratamientos térmicos no son más que rampas, calentamiento y enfriamiento, y que en el caso de los aceros existe una rampa muy conocida que se llama austenización, ¿no? Entonces, en la austenización es calentar un pedazo de acero a una temperatura relativamente alta, 900 a 1200 grados, dependiendo de la composición química, mantenerlo ahí para que en ese periodo de tiempo logremos disolver la gran cantidad de carburos que pudiera tener nuestro acero, tener una estructura muy homogénea que es la austenita y
y a partir de ahí iniciar nuestro enfriamiento. Y tal vez de ahí viene el problema de que no nos interesa el calentamiento, ¿no? Porque siempre partimos de austenita ya en los enfriamientos. Pero esa austenita, a su vez, sí depende de la microestructura anterior, ¿no? Que es la microestructura inicial, ¿no? La que tenemos a temperatura ambiente, ¿no? Si viene de un acero de bajo carbono, es algo lo que tenemos aquí, que es prácticamente ferrita, que es la fase más dúctil de los aceros, ¿no? Junto con una fracción en volumen muy baja de perlita, ¿no? Estamos hablando de un acero, no recuerdo bien, 1008. Ahí está en la tabla. Sí es 1008, es muy bajo carbono. Entonces, prácticamente la fracción de perlitas no llega ni al 10%, ¿no? Entonces, y realmente eso justifica lo que va a pasar después en el artículo, ¿no? Ajá, sí. Muy bien. Bueno, aprovechando de lo que nos comenta de la metalografía y de la composición, bueno, lo que se observó en la tabla, nos puede mencionar cómo es que se realizaron, bueno, cómo se realiza este experimento y cuál fue el tipo de equipo para los ciclos de los cuales nos habla. Sí, claro. Los equipos de dilatometría, ¿no? Entonces, hay varios, ¿no? Entonces, los tradicionales son dilatómetros horizontales, donde realmente las probetas entran en contacto con un tubo de alúmina o de cuarzo, ¿no? Y al momento de calentarse, esa pieza va a tender a crecer o a contraerse, ¿no? Entonces, genera fricción, ¿no? de este tubo de cuarzo de alumina, ¿no? Ese sería un equipo tradicional. El equipo que tenemos aquí en el instituto es un equipo vertical, curiosamente, no genera fricción entre las paredes, ¿no? Entonces realmente podemos obtener una medición más limpia de la prueba o del ensayo, ¿no? Para determinar la dilatación. No es el único, existen equipos de dilatometría de temple. Su mismo nombre lo dice, se usan probetas muchas veces huecas para hacer pasar un flujo de aire, argón o helio, ¿no? De altas purezas para favorecer los enfriamientos, ¿no? Entonces quiere decir que los equipos de dilatometría pueden controlar la rapidez de enfriamiento de calentamiento, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y que tal vez eso es lo que difiere en una prueba convencional en el laboratorio, ¿no? Nosotros, si hacemos un tratamiento térmico en la escuela o en un laboratorio, realmente es meter una pieza, una mufla, que es un horno pequeño, ¿no? De resistencias eléctricas. Lo podemos abrir, lo podemos cerrar, podemos favorecer el enfriamiento sacando la pieza en el aire o en agua, en aceite, lo que sea. Sin embargo, la rapidez con la que se enfría nunca va a ser lineal, nunca va a ser constante, siempre va a ir variando. Y eso se debe principalmente a la transferencia de calor, ¿no? Entonces, en los equipos de dilatometría, el control térmico es lo esencial. Nosotros podemos asegurar la rapidez, ya sea baja o alta, la rapidez de calentamiento, la rapidez de enfriamiento, ¿no? Le podemos dar rutas perfectas a los equipos y seguir esas trayectorias, ¿no? Sobre todo es para minimizar tal vez algunos efectos que pudieran intervenir en la dilatación, ¿no? Que es como generar gradientes térmicos, ¿no? En piezas muy gruesas, en piezas muy pequeñas, ¿no? Se controla muy bien la rapidez. Entonces sí, son equipos muy sofisticados que tienen mucho control, y bueno, es lo que se emplea actualmente para la construcción de diagramas de transformación. Doctor, como tú mencionas, realmente tu trabajo se enfoca en tratar de mostrar la metodología para determinación de las temperaturas, como platicamos muy al inicio de esta entrevista. Pues bueno, tu trabajo inicia muy pronto con los resultados y análisis de los resultados. En eso lo inauguras con la figura número 2, donde empiezas con el análisis de los datos, ¿no? Y de las curvas de desplazamiento contra temperatura. Durante un calentamiento controlado, bueno, ¿nos puedes platicar al detalle de estas curvas? Sí. Estas curvas. Muy bien. Aquí lo que tenemos es el comportamiento que obtenemos del dilatómetro, ¿no? Normalmente, si nos percatamos en esta gráfica, lo que estamos viendo es un delta L, ¿no? Que es un desplazamiento, ¿no? Y ese desplazamiento ocurre en función de la temperatura, ¿no? Curiosamente, las dos imágenes son muy similares, ¿no?
son similares en el sentido pues de que tenemos una sección lineal antes de una contracción. Y bueno, como ya lo había mencionado, ¿no? Cuando tenemos transformaciones de fase, esas contracciones aparecen, ¿no? Curiosamente ahí podemos percatarnos que esas contracciones arrancan alrededor de 700 grados, ¿no? Entonces, y si nosotros observamos el comportamiento hacia atrás, 500, 700 grados, pues el camino era prácticamente lineal, ¿no? Entonces tenemos un desplazamiento lineal de la muestra, iba expandiéndose durante el calentamiento, llegó alrededor de 700 grados, se contrae, ¿no? Pues, curiosamente la contracción no es tan, pues no es tan ideal, ¿no? Porque realmente ahí se ven como si hubiera dos contracciones, ¿no? Entonces, y eso nos habla de lo que está ocurriendo en el material, ¿no? Cuando esta transformación termina, alrededor de los 900 grados, tenemos nuevamente un comportamiento lineal, ¿no? Que ya se extiende hasta los 1000 grados, ¿no? Entonces, realmente lo que nos permite estudiar la transformación, esta contracción, que es donde tenemos la información que requerimos para todo, determinar temperaturas, construir diagramas, calcular cinética. La diferencia entre las dos estructuras, por ahí dice, ¿no? Piston contribution and no piston contribution, ¿no? Estos equipos para estar midiendo, es un sistema mecánico, ¿no? Y de hecho, yo creo que aquí el doctor Israel nos podría dar idea, ¿no? De que necesitamos un tope, un tope para partir de una longitud inicial, y a partir de ese tope están midiendo el desplazamiento, ¿no? Como una máquina de tensión, ¿no? Entonces, lo que hace es que esos topes o esa expansión, que en general el equipo se va midiendo con un transductor de expansión lineal, una LVDT, ¿no? Entonces es forzoso tener un cero, pero curiosamente ese material que funciona para establecer el cero es de aluminio, ¿no? Y también sufre dilatación durante el calentamiento. Todo eso está dentro del horno, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí es que necesitamos restar la dilatación de ese pistón, ¿no? Y es lo que estamos viendo en la curva del lado derecho, ¿no? Estamos quitando la dilatación del pistón. Digamos que el lado izquierdo sería el material con el pistón de aluminio, y el lado derecho es simplemente la dilatación de nuestro acero, ¿no? Entonces, por eso se hace. Muy bien. Sí, de hecho, justamente es algo de lo que iba a preguntarle, porque en la figura 3 y la figura 2B son muy similares, son muy parecidas. Hay algunos detalles por ahí que nos gustaría que nos explicara, pero sabemos que están asociadas con la expansión térmica, ¿no? De las mismas fases, obviamente, pero ¿qué es más lo que podemos observar en estas imágenes, y cuál es la diferencia entre ellas? Ok, entonces, muy interesante, Juan. Aquí lo que andamos viendo es una secuencia, ¿no? Del procedimiento de análisis, ¿no? Habíamos partido de imágenes, simplemente quitar la contribución del pistón, ¿no? Con y sin pistón, como se ve. Tenemos ya, digamos que limpia nuestros datos, ya no tenemos la contribución del pistón, y realmente en la figura 3 empieza el análisis, ¿no? Como mencionaste muy bien, curiosamente la única diferencia que se podría ver aquí es que ahora están marcadas las pendientes, ¿no? Antes y después de esa zona de transformación que se está indicando, ¿no? Curiosamente ahí pusimos un alfa F y un alfa 1, un alfa 2. Alfa 1 es el coeficiente, la pendiente, que en este caso sería la derivada del desplazamiento respecto a la temperatura, nos va a dar el coeficiente de expansión térmica lineal, ¿no? Que es la variación, de cuánto se puede dilatar el material en función de la temperatura para esa fase en especial, que sería la alfa 1, ¿no? Si te percatas, realmente las inclinaciones antes y después de la transformación son distintas, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que la fase que yo obtengo de alta temperatura tiene un coeficiente distinto a la microestructura inicial, ¿no? Y eso, en el ámbito de los aceros, se conoce. La austenita, que es la fase de alta temperatura, que sería alfa 2, puede tener un coeficiente alrededor de 20 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1, ¿no? Entonces, esas serían las unidades de expansión. Y la fase inicial, recordando la microestructura inicial que veíamos, que era prácticamente ferrita,
tiene un valor de alrededor 14 por 10 a la menos 6. ¿No? Entonces pasamos de 14 a 20 por 10 a la menos 6, simplemente por el cambio de transformación, ¿no? Tenemos otra dilatación totalmente distinta, ¿no? Y tal vez aquí puede generarse una pregunta interesante, ¿no? ¿Para qué nos sirven estos coeficientes de expansión? Muchas veces estos coeficientes de expansión van dirigidos a aplicaciones, bueno, en el caso de los aceros, para el diseño, ¿no? Diseño de componentes mecánicos, ¿no? Entonces la parte que se encarga de la simulación, modelación de componentes mecánicos, muchas veces para establecer las tolerancias respecto a un componente que esté en operación a alta temperatura, pues se requiere conocer cuánto se va a expandir, ¿no? Porque tal vez esa expansión, aunque está en órdenes de micras, puede ser suficiente como para romper la tolerancia de un componente, ¿no? Entonces, estos coeficientes van dirigidos a esa parte, ¿no? A hacer diseño de piezas, ¿no? Ok, doctor. Bueno, doctor, aprovechando la figura 3 y tus comentarios sobre estos detalles tan sutiles en las deformaciones, vemos que utiliza el criterio de la segunda derivada para calcular los puntos máximos y mínimos en las zonas de transformación. Ya nos empezaste a platicar un poquito de eso, pero ¿podrías detallarnos más el criterio de la segunda derivada en tu gráfica 1.3? Sí, claro. Bueno, pues aquí todo el mundo nos apoya en cuestiones matemáticas, ¿no? Entonces, por ahí está súper entendido, ¿no? Que los criterios de segunda derivada pues nos indican máximos o mínimos, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar una forma de establecer algún criterio, como mencionas, para poder decir en dónde va a iniciar la transformación. O sea, creo que si yo indicaría en esta imagen, en la 3, que inicia donde yo veo la contracción, pues, va a ser mucho a mi perspectiva, ¿no? Entonces tal vez va a arrancar ahí donde lo marqué, ¿no? Pero tal vez para Juan o para el doctor Israel pueda estar más atrás o más adelante, ¿no? Entonces la primera derivada lo único que me hace es relevar, mejorar, tener un criterio que yo pueda aplicar siempre, ¿no? No solamente yo, ¿no? Entonces, si yo se le paso este conocimiento a alguien más, va a aplicar el criterio de la primera derivada y va a poder detectar perfectamente dónde está un máximo, dónde está un mínimo, o dónde se rompe la linealidad de una función, sería lineal, ¿no? Una función lineal, ¿no? Donde se rompe esta linealidad, ¿no? Y es por eso el uso de este criterio, ¿no? Doctor, ahora que nos hablas de estos métodos para las gráficas, para obtener temperaturas críticas, pues va a ser obviamente a través de este tipo de métodos. En este caso utilizas el método de regresión lineal para estimar prácticamente la temperatura. ¿Nos puedes platicar cómo es que este método de regresión lineal nos da esta información? Sí, claro. Mira, lo que estamos viendo aquí en esta imagen, de hecho es la figura 4 del artículo, cambia un poco, ¿no? Realmente estamos viendo desplazamientos. Aquí lo que estamos viendo graficado ya es la derivada, porque digamos, tiene mucho sentido esta gráfica, ¿no? Prácticamente es una línea horizontal a bajas temperaturas, bueno, hasta que ocurre la contracción. Sí. Y eso es porque la microestructura no cambia, seguimos teniendo la misma microestructura inicial, por lo tanto el coeficiente de expansión se debe ser constante. Por eso tenemos una línea horizontal. Cae la contracción, entonces quiere decir que ahí está la transformación, debe haber una mezcla entre estos coeficientes de expansión, entre la fase inicial y la fase final, ¿no? Una vez que termina la transformación, ahí alcanzamos a percatar que existe todavía un pedazo de comportamiento constante, ¿no? Del coeficiente, un pedacito horizontal, ya arriba de 900, que ya nos habla de la otra fase, ¿no? La cual también tiene un coeficiente que se mantiene constante en la temperatura, ¿no? Diferente al primero, claro. Exacto. Entonces ahí creo que es bastante fácil establecer dónde está el inicio y dónde está el fin, ¿no? Entonces venimos en una línea horizontal, se rompe el comportamiento y podemos marcar un primer punto, ¿no? Un primer punto indicando que esa es la temperatura en la que inicia la transformación de fase. Y posteriormente lo mismo en la parte final, tenemos
donde se rompe esa zona horizontal del lado derecho, podemos marcar una temperatura de fin de transformación. Doctor, pues tal cual tú lo mencionas ahorita, hay un inicio y un fin de la transformación. Vamos, podemos decir que tenemos una descomposición y una formación también de las transformaciones. Vemos en la figura 5 que comparan las dos gráficas que mencionamos hace un momento, ¿no? Pero creo que tú nos puedes hablar mejor sobre esta inicio y fin o composición y descomposición de la transformación. Claro que sí. Lo mencionaste, realmente, curiosamente hay descomposición y formación, ¿no? Entonces, estos cambios, lo que te mencionaba hace un momento, realmente nos indica el inicio y fin de toda la transformación, ¿no? Pero, curiosamente, cuando ya nos centramos en la transformación, podemos ver que hay, al menos en la curva de la primera derivada, que es la curva de abajo, podemos ver que hay dos contracciones, ¿no? Dos picos, ¿no? Eso nos habla de que hay dos etapas, ¿no? Entonces, en la primera etapa se tiene que relacionar la microestructura inicial, ¿no? Habíamos partido de ferrita más perlita, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en la primera etapa se está descomponiendo la perlita que teníamos al inicio para formar austenita. Nos sigue quedando un remanente de ferrita, ¿no? La gran porción del material es ferrita. Por eso, una vez que se termina esta contracción, la primera derivada, hay un punto máximo y después vuelve a caer. Y eso estamos hablando de la segunda etapa, ¿no? La transformación de ferrita en austenita, ¿no? Curiosamente, eso no se ve tan marcado en la curva de arriba, que es el desplazamiento, ¿no? Por eso nos apoyamos en todo momento. Primera derivada, curva de desplazamiento. Y por eso muchas veces se presentan así los resultados para que esto quede entendible, ¿no? Es más fácil colocar las líneas de regresión dentro de las zonas lineales, extenderlas, pero esto solamente aplica en la curva de desplazamiento y creo que ahorita lo vamos a ver, cómo se analizan estas líneas de regresión lineal que están marcadas en la curva de desplazamiento. Muy bien, doctor. De hecho, la figura 6 nos muestra el diagrama de transformación por calentamiento continuo, donde se muestran las temperaturas críticas para la austenita. Y ahí mismo, bueno, debajo de la figura se encuentra la tabla 2, donde nos muestra las líneas continuas y las condiciones de calentamiento. Ya ahora, como experto en este tema, ¿qué es lo que podemos observar para llevar ahora sí, como decías tú, ¿no? Como casi el paso a paso de o la guía para poder realizar este tipo de experimentación? Bueno, ya la figura 6, que es el diagrama, es el resultado de todo el análisis, ¿no? Entonces, estas imágenes, como las que veíamos en la figura 5, ¿no? Es para una velocidad, para una rapidez, ¿no? Ese análisis se repite por duplicado, triplicado, para para un intervalo de rapidez de calentamiento, ¿no? Entonces, en este caso, el ya visto en el diagrama de transformación, al menos fueron 4 rapideces de calentamiento. Se hicieron varias pruebas, se sacan temperaturas, ¿no? Para establecer este diagrama que de entrada no es tan común, ¿no? O sea, realmente encontrar un CHT, que sería el equivalente a un TTA, tiempo, temperatura, austenización, es el hermano del TTT, tiempo, temperatura, transformación, nada más que este es exclusivo para austenización, ¿no? Entonces, curiosamente, los TTA nos permiten establecer condiciones de austenización, ¿no? ¿En qué temperatura puede ser la apropiada para tener una austenita completamente homogénea, tener un control en el tamaño de grano, tener una microdureza alta o constante, ¿no? Mejores propiedades, ¿no? En eso se traduce todo esto, ¿no? Esa es la importancia de este resultado, ¿no? Y realmente, respecto a las temperaturas que están abajo, es una forma de ver los valores, ¿no? Los valores como tal, pero realmente el CHT nos está diciendo que si yo varío mi temperatura mi rapidez de calentamiento, puedo tener diferentes temperaturas de austenización. Creo que no es en este caso, en esta cero, tenemos una zona, una meseta, ¿no? En la temperatura C3, que es la línea superior.
casi no se mueve por la rapidez, ¿no? Entonces, pero pues eso nos hace pensar que si yo hago mi tratamiento a muy baja rapidez o me extiendo hasta la rapidez de 1 grado creo que fue 1 grado, 50 grados por minuto, pues prácticamente mi zona de optimización no va a cambiar, ¿no? Ahora, para los oyentes, ¿qué tan rápido es esto, no? Tal vez se les hace mucho 50 grados por minuto, no es mucho, de hecho es una rapidez baja, muy baja, pero no tan baja como para hacer un ensayo o un tratamiento térmico en una mufla, ¿no? Pues una mufla de laboratorio más o menos tiene una rapidez de calentamiento de 20 grados por minuto, ¿no? Entonces estamos un poquito más allá de lo que podríamos tener en una mufla de laboratorio. Ya en un proceso industrial esto puede cambiar muchísimo, ¿no? Entonces la utilización de alambrón durante los procesos de patentado, en aceros de alta resistencia para aplicaciones para construir cables, ¿no? Los tiempos de calentamiento van hasta 10 grados por segundo, ¿no? Ya cambiando enormemente, ¿no? Entonces podemos encontrar muchos procesos, ¿no? En la metalurgia donde la rapidez de calentamiento puede ser muy distinta, ¿no? Bueno, pues lo vemos ahí que se enfrentan algunas situaciones físicas de los materiales durante el calentamiento y uno pues es el derivado de la transformación. El coeficiente de expansión térmica deja de ser constante, ¿no? Para tener una curva dilatométrica, la cual está asociado a la descomposición o a la formación de las fases. Pero bueno, ¿qué nos puedes platicar tú al respecto, doctor? Muy bien. Pues más que nada, creo que aquí empieza ya la parte más científica, ¿no? Tenemos una parte todavía muy de libro, muy de analizar datos, cómo se interpretan, Ya cuando empezamos a hablar de los coeficientes de expansión, realmente nos estamos obteniendo ya propiedades del material, ¿no? Ya es una propiedad, al menos la termodinámica nos dice, coeficiente de expansión térmica, claro, en gases, ¿no? Pero estos son en sólidos. Entonces, ya tienen su aplicación directamente, ya lo había mencionado, ¿no? En la parte de modelación. Entonces podemos tener, realmente hace mucho que dejé yo de hacer modelación en materiales sólidos, pero hasta donde yo recuerdo, cuando uno establece propiedades físicas o mecánicas para un material, muchas veces son valores constantes, ¿no? Si nos piden un módulo de Young, ponemos un módulo de Young. Si ponemos un coeficiente de expansión, como te lo mencioné hace rato, esa austenita, 20 porque es el menos 6, ¿no? Pero muchas veces estos procesos están llevados a cabo durante rampas de calentamiento, ¿no? Entonces, tener datos más precisos de cómo va variando el coeficiente respecto a la temperatura nos va a dar mejores resultados en una simulación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso es lo que estamos, lo que se establece en las ecuaciones de los coeficientes de expansión, es considerar cómo va a ir variando ese coeficiente a lo largo de la zona de transformación, ¿no? A través de una regla de mezcla en la que nosotros vamos calculando punto a punto cómo es la variación, ¿no? Entonces vamos a partir del alfa 1, que era el coeficiente de inicial, hasta el alfa 2, y vamos a ir sacando un valor intermedio entre estos dos, ¿no? Entonces es lo que se hace. Ok, doctor. Bueno, por ahí para seguir con la parte de la fracción de volumen, de la formación de estas fases, nos mencionas que puede ser calculado a través de la ecuación 5 y se muestra en la figura 7. ¿Cómo podemos relacionar esta ecuación 5 con lo que vemos en la figura 7? Obviamente, ¿cuál es o cómo hacen match, ¿no? O sea, estas dos, una ecuación y la figura 7. Bien, por ahí lo mencionamos o lo mencionaste en la introducción. Realmente se aplica la regla de la palanca, ¿no? Para sacar una fracción de transformación, ¿no? Entonces, la regla de la palanca requiere, o más bien es evaluada a partir de estos coeficientes de expansión, ¿no? Tenemos el valor inicial de la zona lineal, un valor constante, ya lo habíamos visto, el valor final también es constante, aplicar regla de mezclas, tener una variación. Entonces, a partir de estas variaciones de coeficientes y colocando líneas de regresión, como lo podemos ver en la figura 7, ahí tenemos dos líneas de regresión, una superior y una inferior, ¿no? La 7A, ¿no?
De hecho, estamos marcando cómo se aplicaría la palanca. Pues en este caso, la palanca va desde una relación AB hasta una relación AC, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, cuando esto se va contrayendo, pues el valor es 0. Cuando la distancia entre A y B se convierte en la distancia de AC, tenemos la unidad, y entonces tendríamos el 100% de transformación, ¿no? Entonces, estos análisis se hacen respecto a la fase que estás formando, ¿no? Entonces, estamos formando austenita, entonces la fracción se calcula en términos de austenita, ¿no? Y simplemente se van tomando las variaciones entre la línea de regresión de arriba y la línea de regresión de abajo, tomando segmentos de la curva experimental, que es lo que está marcado en la línea sólida, tomando distancias entre AB y la distancia entre AC, ¿no? Punto a punto, y nos va dando una fracción, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la regla de la palanca no es más que una regla de normalización de datos, o sea, vamos normalizando datos para que arranquen en 0, terminen en 1, ¿no? Bueno, doctor, por otra parte también tienes el uso de un coeficiente para la mezcla, ¿no? Esta mezcla durante la expansión térmica. Ese te permite calcular la evolución de la austenita por etapas y proporcionar una estimación de la fracción de volumen que se está manejando, ¿no? Justamente en la figura 8 muestras tú esa fracción de mezcla derivada de la expansión térmica lineal. Pero platícanos más al detalle de esto, por favor. Ok. Antes que nada, lo mencioné creo que muy rápido, lo del coeficiente de mezcla. Entonces, son valores que se van obteniendo entre los dos coeficientes de expansión, de las dos fases que están en juego, la inicial y la final. Y realmente, creo que aquí viene un punto importante, ¿no? Y que realmente fue, bueno, uno de los objetivos de la investigación, ¿no? En términos generales, es tener una aportación científica, ¿no? Entonces, esto más de tener también una aportación en el sentido de tener como un manual de cómo analizar datos, es cómo analizar datos en una transformación que se lleva a cabo en dos etapas, ¿no? Entonces, eso no es tan común, ¿no? No es tan común dividir las etapas de transformación. Cambian, sí, porque los mecanismos que ocurren durante la transformación va a ir cambiando por tipo de etapa, ¿no? Ya habíamos mencionado, había 2 picos, 2 etapas, se aplica la regla de la palanca, considerando que todo es una sola etapa. Sin embargo, en la figura 7B, no sé si la pueden proyectar, la 7B. Un segundito. Sí. Ya está ahí incluso. Ok. Vamos. La figura 7. Es esta la figura 7. Sí, vamos 7B. a ampliar la figura 7B para 7B. aquí. Pues esta es la figura 7B. Curiosamente aquí ya está dividido en etapas, ¿no? Era el mismo análisis que platicaba Juan. Nada más que aquí, al tenerlo dividido por etapas, puedo sacar una regla de la palanca, un cálculo para la etapa 1, un cálculo para la etapa 2, ¿no? Entonces, misma forma, tenemos ese máximo que veíamos también en gráficas anteriores, de hecho está en la tabla, una temperatura de transición intermedia, ¿no? Ni era la inicial ni era la final, pero nos permite marcar dónde acaba la primera etapa, ¿no? Donde empezaba la segunda etapa, ¿no? Entonces hacemos este análisis de formación de austenita por etapas, etapa 1, etapa 2, y al final lo comparamos en la figura 8, como mencionó aquí el doctor Israel. En la figura 8 tenemos el cálculo ya de la fracción, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta la fracción desde 0 a 1 en función de la temperatura? Porque es un calentamiento continuo, pero como si todo fuera una sola etapa, ¿no? Pero cuando lo comparamos en la figura B, que es la que está al ladito, eso ya es por etapas, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es promediar los valores de los parámetros cinéticos y vemos que sí hay, tal vez no se alcanza a ver muy bien las líneas de regresión, pero los valores de las constantes, en este caso las constantes cinéticas, sí cambian, ¿no? Cuando lo consideráramos en una sola etapa teníamos valores de 3.8. Cuando lo pasamos a, digamos que algo multietapas, 2.89, ¿no? 2.9, ¿no? Entonces, algo cambió, ¿no? Pero
tal vez aquí la pregunta, ok, cambia, se ajusta bien, ¿no? O sea, creo que las regresiones, no recuerdo aquí los coeficientes cuadrados, no están publicados, pero al menos viendo las gráficas se tiene un buen ajuste, ¿no? Entonces, con ajustes considerables en el momento de ajustar cualquier función, ¿no? Creo que aquí el detalle es ese, ¿no? Que se le da una interpretación al parámetro cinético, ¿no? Que es parte ya de entender el mecanismo de transformación. Ya tuvimos una historia, o sea, analizamos muchos datos de gravimetría, construimos un diagrama de calentamiento, calculamos una fracción de austenita, pero ahora falta calcular la cinética. Y la cinética, que podría ser perfectamente estas ilustraciones de la figura 8, también implica calcular los parámetros cinéticos, ¿no? Que es este valor de K y el valor de N. Tal vez me estoy adelantando un poco, que sería la ecuación 8, que es el modelo de Johnson-Mead, Abrami con Mogolov. De hecho, justamente es esa parte a la que íbamos a entrar. ¿Qué nos puede decir de estas ecuaciones? O sea, ¿qué es lo que... Bueno, no quiero decirle lo rescatable, ¿no? Porque obviamente todo es muy importante dentro de esta parte y que más adelante tiene que ver con la fracción del volumen total, o sea, ya del volumen total de la austenita, que también tiene que ver con lo que viene siendo la ecuación 9. ¿Qué nos puede dar, ya así como, qué nos puede informar, qué nos puede decir de la ecuación 8 y 9 para este tipo de comparación de fracciones, de volúmenes? Muy bien. Esta ecuación va a andar en muchos lados, ¿no? Entonces, la ecuación JMAK, o simplemente la ecuación de Abrami, es un modelo difusivo que se aplica en las transformaciones de fase, que se aplica en las transformaciones difusivas del acero, como la transformación paralítica, ferrítica, austenítica, parte de la transformación magnética, ¿no? Y realmente lo que nos permite es establecer nuevamente parámetros cinéticos que nos dicen qué tan rápido se va a transformar un material, ¿no? Como se los explico a mis alumnos en transformaciones de fase, ¿no? Entonces, hay dos puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Y que al mismo tiempo se encuentran, ¿no? Tenemos un punto de vista termodinámico, que es cuáles son las fases posibles que se pueden formar de acuerdo a un diagrama de fases en equilibrio. Y está la parte cinética que nos dice qué tan rápido se va a formar esa fase, ¿no? Curiosamente, siempre desde la licenciatura, ingenieros nos enseñan que la termodinámica no le interesa el tiempo, ¿no? La termodinámica es una ciencia que le gusta el estado inicial, el estado final, y vas a llegar como quieras, ¿no? En el momento que quieras, y a ver. Y curiosamente la cinética es todo lo contrario, que le interesa saber qué tan rápido vas a llegar o qué tan lento, ¿no? Y hay un punto de unión entre estos dos áreas, ¿no? Y creo que esa es una representación de la ecuación de Abrami. Ahí tenemos una constante que es la K, que es la constante de transformación, que es un parámetro cinético que depende de la temperatura, ¿no? Y curiosamente en este artículo no está indicado, pero esa K tiene una representación como una ecuación tipo Arrhenius, ¿no? Acuérdense que las ecuaciones tipo Arrhenius son aquellas ecuaciones que tienen términos de energías de activación y que dependen de la temperatura, ¿no? Entonces, esa K depende de la temperatura y esa temperatura a su vez depende del tiempo. Entonces, hay una variable de conexión entre la rapidez con la que se calienta, la constante de rapidez, pero al mismo tiempo la K guarda la información termodinámica, guarda su entalpía, guarda su entropía. Entonces, ya en fines prácticos de cómo analizamos la cinética es determinar estos parámetros que guardan mucha información del mecanismo. Y bueno, como cualquier cinética, ya sea una cinética química en una reacción, esta es una cinética en una transformación sólido-sólido, también tiene aplicaciones en el diseño de tratamientos térmicos, ¿no? Entonces yo puedo establecer diagramas de transformación, puedo establecer rutas ya de fabricación, de procesamiento térmico para obtener ciertas estructuras y poder predecir fases que se puedan formar o combinaciones de fase que se puedan formar en función de estas constantes, ¿no? De la K y de la N, ¿no? Bueno, doctor, pues ya
ya llegamos a la parte de las conclusiones. Sí. Ya acabamos toda la parte de la discusión de los resultados y los resultados en sí. Finalmente, ¿a qué conclusiones llegas con tu equipo de trabajo para este paper que están mostrando aquí? Sí, bueno, las conclusiones, como todo, ¿no? Hay conclusiones que están totalmente apegadas al tema de investigación. En este caso se estudió la cinética de transformación de masa de bajo carbono. La conclusión es que obtuvimos parámetros cinéticos, ¿no? Pero yo creo que ya lo mencionaba Juan, ¿no? Rescatable, o lo más, el highlight, ¿no? de este trabajo. Lo más resaltable. Resaltable del trabajo, no tanto rescatable. Es establecer este procedimiento, ¿no? Entonces, de hecho, me fueron todavía de las observaciones que tuvimos en aquel momento, ¿no? Cuando se publicó este artículo. Y había una que me llamaba mucho la atención, que decía, era más que una corrección, era un comentario de uno de los revisores que decía que se establecía una metodología para el análisis dilatométrico de aceros, ¿no? Entonces, que era una guía, ¿no? Y creo que eso fue lo que se pensó en un inicio, ¿no? Establecer una guía. Tal vez en ese momento yo lo pensé para mis futuros estudiantes, ¿no? Establecer como un manual de cómo procesar datos, ¿no? Y creo que eso es lo que más me gusta de este trabajo, ¿no? O sea, las conclusiones cinéticas y respecto a si es mejor analizar una etapa o dos etapas, pues ya dependerá mucho de la aplicación, ¿no? O sea, ¿hubo diferencias? Sí las encontré. Creo que las diferencias se justifican por los cambios en los mecanismos de transformación. La transformación en la primera etapa no es igual que en la segunda etapa, ¿no? Entonces, pero eso es como la parte científica, ¿no? Que tal vez lectores que están muy especializados en esto es lo que van a ver, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué parámetros obtuvo? ¿Qué diferencias obtuvo respecto a usar un método o dos métodos? Pero aquí dentro de la institución me gusta más pensar que la conclusión de este trabajo fue establecer una serie de instrucciones para poder analizar datos, ¿no? Sí, pues, de hecho, doctor, a mí me tocó en la maestría, yo trabajé con un acero de fase compleja y me tocó ir a hacer, no me acuerdo cuántas muestras hice, a cuántas velocidades, y la cantidad de datos es impresionante. Graficarla, sacar la primera derivada, revisar dónde cambia la pendiente, o sea, todo este tipo de cosas sí es, es cansado, ¿no? Es estar, como decimos muchas veces, es hora nalga, estar sentado y estarlo moviendo, rectificando, checando la curva. Y yo creo que si en su momento hubiéramos tenido algo, bueno, en el momento que yo empecé a hacer ese trabajo, porque pues Alexis entró un semestre después que yo entré a la maestría, entonces Alexis ya venía adelantado, él me venía pues diciendo cómo se iba haciendo todo y yo decía, es que ya me cansé, es que me enfadaba, ¿no? Lo veo ahorita en el artículo y digo, pues está más fácil. Ya lo veo como todo resuelto y digo, no, pues que si me hubiera tocado así, pues hubiera sido un poquito más sencillo para mí. Pero bueno, doctor, ya que nos habló ahorita ya de las conclusiones, terminamos la parte de lo que viene siendo este trabajo, nos gustaría entrar a la parte del presente del doctor Octavio. ¿Qué es lo que está realizando ahorita? Bueno, sabemos que sigue encontrándose en el Instituto Tecnológico de México, Campus Morelia, pero ¿cuáles son sus actuales líneas de investigación? ¿Con quién está colaborando actualmente también? Tiene ya un artículo en puerta. ¿Qué nos platica ahorita del Octavio del presente? Bien, gracias Juan. Pues más que nada, pues, todo va evolucionando, ¿no? Entonces creo que en la ciencia eso es vital, ¿no? Entonces nosotros como profesores, investigadores, ¿no? Divulgadores, intentamos hacer cambios, ¿no? En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer investigación, ¿no? Entonces, cuando uno sale del doctorado, pues sale con mucho ímpetu, ¿no? de querer hacer 1000 proyectos, conseguir, pero curiosamente no se rompe ese chip de querer seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces me pasó, salí del doctorado,
quería seguir haciendo dilatometría, lo sigo haciendo, pero ya no con ese ímpetu, o sea, me di cuenta posteriormente que tenía que girar un poco, ¿no? O sea, encontrar otras aplicaciones, otros estudios, pues que realmente pudiera desarrollar, ¿no? con los estudiantes, ¿no? Ya como desde un ámbito más académico, ¿no? Entonces actualmente trabajo todavía la parte de la dilatometría, estamos no podría decir muy fuertes, no hay alguien que me diga, ay, estás trabajando muy fuerte, ¿no? Pero seguimos pegándole a la dilatometría, ¿no? O sea, seguimos trabajando ceros, formación de austenita, formaciones continuas, pero también nos metimos mucho en los últimos años en lo que son tratamientos térmicos de temple y revenido en aceros de ultra alta resistencia, ¿no? Darle ya una aplicación a la dilatometría, analizando etapas de revenido, empleando elementos de aleación para formar pues, carburos de aleación como carburos de molibdeno, vanadio, cromo, que pudiéramos incrementar las propiedades mecánicas en un acero UHSS, ¿no? Los aceros UHSS tienen una clasificación muy chistosa porque no tienen una composición definida, ¿no? Entonces, la cuestión de los UHSS es pensar que si tu acero tiene 1400 megapascales de adherencia, es un UHSS, ¿no? Independientemente si sea de bajo, medio o alta aleación, entonces hay un requerimiento en cuanto a propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, así como en los aceros API hay un requerimiento respecto a cuestiones de ¿cómo se llama? De impacto, de tenacidad, perdón, aquí también las hay, ¿no? Entonces, tuvimos mucho tiempo trabajando ahí con varios alumnos que ya no están, que fueron alumnos de doctorado, alumnos de maestría que están terminando. Y bueno, esa fue una línea muy importante y que nace un nuevo acero, ¿no? De ahí empezamos a trabajar con las aleaciones silicio molibdeno, vanadio, que tienen más que nada aplicaciones de alta resistencia, ¿no? Tal vez aquí los porcentajes de elongación no son tan grandes, ¿no? Como los aceros en manganeso o los dual phase, ¿no? Entonces, pero tenemos resistencias muy altas para aplicaciones muy específicas, ¿no? Como hemos estado metidos ya un par de años hacia acá en la caracterización de aceros de alto carbono, y este acero silicio cromo que te platico cumple perfectamente con algunas propiedades de resistencia que podríamos tener en aceros de alto carbono para aplicaciones donde se requiera, ¿no? Cables para maniobras de ollas de acero líquido, cables de alta resistencia para el movimiento de quijadas, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Lo que sea que requiera un cable puede ser aplicado, ¿no? Entonces, esas son algunas líneas. Y bueno, una nueva, ¿no? Que nace, que hemos estado también trabajando la parte electroquímica, la parte de permeabilidad de hidrógeno, igual con estos aceros, pero pegándole a la parte de contención de hidrógeno, ¿no? Pegándole un poco a las ideas verdes que tenemos actualmente. Y lo que te decía, Juan, hay que girar, ¿no? Entonces las mismas tendencias, los retos de la ciencia hoy en día nos están llevando a que tenemos que innovar, tenemos que irnos al área verde, ¿no? Sí. Al área de electromovilidad, ¿no? Por ahí me platiqué hace unos días con el doctor Héctor Vergara, que es el jefe de la división, son cambios, ¿no? También es metalúrgico, curiosamente, y actualmente se dedica mucho a la parte del hidrógeno, generación de hidrógeno, ¿no? Creo que aquí estuvo aquí en tu... Sí, ya estuvo aquí con nosotros. Entonces, sí. Creo que por ahí anda un video de lo que él hace, muy interesante. Y bueno, pues es lo que te digo, o sea, vamos hacia adelante a nuevos temas y pues creo que sería todo. Ok, doctor, me voy a regresar un poquito al Octavio del pasado, porque me surgió la duda ahorita. Sí. Tanto el doctor Israel como el doctor Constantin, que ya estuvo aquí con nosotros, ahora usted, pues son catedráticos de CONACYT. En su caso, porque creo que no le preguntamos al doctor Constantin cuando vino, pero ¿cómo fue para usted salir del doctorado, ya siendo doctor, y decir, voy a hacer cátedras? ¿Por qué hacer cátedras? ¿Una? ¿Por qué seguir la misma línea? ¿O si ese mismo programa de cátedras lo causó a esa misma línea? ¿O cómo fue esa parte? Porque lo conocemos aquí en el instituto, entre doctores y profesores,
pero luego muchas veces los alumnos dicen, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo llega? ¿No? O sea, dicen, sí, el doctor lo conozco y todo, trabaja eso, pero ¿cómo es que llegó aquí? ¿Cuál fue la causalidad de esto? ¿No? Voy a ser sincero, Juan, fue un golpe de suerte tal vez, ¿no? O sea, fue, como dicen, estar en el lugar y en el momento correcto, ¿no? O sea, yo veo hoy en día a los chicos de doctorado dificultades, ¿no? Para, pues, entrar en plazas, en 6 horas, en muchas cosas problemáticas, ¿no? Que tal vez yo cuando salí del doctorado, curiosamente pensaba en la industria. Pensaba en que no tenía muy claro ser profesor o ser académico. Me gustaba, daba clases en la UNAM desde el 2010 hasta el 2014. Tuve la oportunidad de estar aquí en Morelia. Bueno, el doctor Héctor lo conozco desde que fuimos compañeros de posgrado, ¿no? Desde el 2005. Tenía ya muchos años, bueno, varios años que lo conocía. Afortunadamente estuve en el momento correcto, que fue cuando llegó el dilatómetro. Llegó el dilatómetro aquí en el TEC en 2012. Curiosamente llegó una caja, nadie la abría, estuvo parado 6 meses el dilatómetro, porque nadie sabía usarlo, nadie sabía como para qué usarlo, como que pues, para qué se compró, pues y aquí está. Y hice una estancia en 2012, vi el dilatómetro muchas veces parado. En esa estancia que estuve aquí en 2012, se echó a andar el equipo y empezamos a trabajar pues, con temas internos, ¿no? O sea, cantarnos a mi doctorado, ¿no? ¿Qué puedo hacer con el dilatómetro? ¿No? Nos preguntábamos entre el doctor Luis Olmos, el doctor Héctor, yo, nos preguntábamos ¿qué puedes hacer? ¿No? Y leyendo, leyendo un día, curiosamente, mi único pesar en ese momento era que el dilatómetro funcionaba perfectamente bajo condiciones de calentamiento continuo, ¿no? Y yo decía, ¿eso para qué me sirve, no? Si todo lo que se hace en metalurgia es enfriamiento, ¿no? Rápido, ¿no? Entonces dije, ¿qué se hace? Un tratamiento lento, necesito un recocido, ¿no? Empecé a buscar y encontré información de lo que sería este tema de formación de obstétrica. Entonces ahí fue donde le pegamos al tema, ¿no? Estamos con otro investigador de la UNAM. Se hizo una publicación en un congreso que se llama TERMEC. En 2013 se publicó un trabajo previo del dilatómetro que dio pauta totalmente a mi tesis de doctorado. Entonces se fue armando, ¿no? Se fue armando, ya tenía experiencia, había estado aquí en el instituto. 2014 llega, cuando yo terminé mis estudios de doctorado, está esta convocatoria tan famosa que es de cátedras como así, la primera generación, o sea, fuimos la primera generación de cátedras. Nadie sabía cómo funcionaban, nadie sabía si era todavía. Había muchas interrogativas, hay todavía interrogativas del programa. Entonces, curiosamente, las universidades grandes creo que exactamente por esta misma razón de que no sabían qué era el programa de cátedras, pues no se comieron el pastel, ¿no? No le entraron. Entonces hubo mucha catedráticos en escuelas como institutos, centros de investigación, ¿no? Claro, la UNAM, Poli, ¿no? Pero no habían agarrado el pastel, ¿no? Entonces, y curiosamente fue un proyecto que propuso el doctor Héctor, enfocado a la fabricación de aceleradores automotrices, ¿no? Que ese era el boom en esos tiempos, ¿no? En 2014, el boom era, vamos a pegar la industria automotriz, vamos a convertirnos ¿en qué lugar era Israel? ¿Primero, segundo? Pues era de los primeros. Tercero, cuarto, no recuerdo, pero pues era apuntalar, ¿no? La industria automotriz en México muy arriba, ¿no? Entonces, y el programa se trataba de eso, ¿no? Se trataba de estudiar transformaciones de fase en aceleradores automotrices. Y así llegué. Tuvimos suerte. Bueno, doctor, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Solamente me faltaría preguntarte sobre, primero agradecerte, ¿no? Por estar el tiempo con nosotros, reiterarte que te podemos tener aquí las veces que gustes y que nos puedas platicar de cómo te sentiste con esta dinámica en este espacio de divulgación. ¿Esperabas lo que pasó aquí o tenías otra idea de nuestra plática?
¿Qué te llevas de esta entrevista, doctor? Muchas gracias, Israel. Pues antes que nada, nuevamente agradecer, ¿no?, la invitación. Creo que este espacio es un espacio que cumple perfectamente con algunas cuestiones que requieren los científicos hoy en día, ¿no?, que es hacer divulgación. No todo se debe quedar en laboratorios, ¿no? Entonces, muchas veces cuando doblas un artículo, ¿no?, te das cuenta de lo que pensó el investigador, de lo que hizo para llegar a esos resultados, más allá de la explicación técnica o la científica, ¿no?, los retos que hubo, si fue fácil o fue difícil, ¿no? Entonces creo que la idea es bastante buena, ¿no?, en el sentido de que le dan la oportunidad al investigador de venir, platicar con ustedes, ¿no?, de escribir algunas cuestiones del artículo, o sea, muy por arriba tal vez, ¿no? Pero lo más importante es como dejar aquí su experiencia, ¿no? Su experiencia no solamente en la publicación, ¿no? Creo que por aquí dejé algunas palabras de mi experiencia personal como profesionista dentro de la institución, cómo llegué, cómo me desarrollé, qué pasó conmigo, qué hago actualmente, ¿no? Entonces creo que eso es de vital importancia, porque a veces no se conoce, ¿no? O sea, no se conoce esa información, aún aquí dentro, con los chicos de licenciatura, a veces no conocen a los doctores, no saben qué hacen, o a veces simplemente los ven pasar y dicen, no, pues, mejor ni me la acerco, ¿no? Entonces, y no, es todo lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que los investigadores también siempre estamos aprendiendo, ¿no? Sí, doctor, pues bueno, así como lo mencionas, pues vamos obviamente te pedimos que nos ayudes a difundir tu video, los videos de los capítulos anteriores, y como bien lo dice, inicialmente el podcast, ya lo hemos mencionado aquí infinidad de veces, comenzó por dos razones. Una, hacer divulgación, querer ayudar inclusive a los colegas, a los doctores, a que conozcan el trabajo, y otra, porque pues ya nos ha tocado, es por experiencia que damos clase, hablamos sobre nuestros trabajos en clase, y luego los alumnos ni nos entienden o no nos quieren ver, y les decimos, bueno, léete el artículo. Sí lo leo. Y a mí también pasó, primero leí el abstract y decía, no, como que este no está tan bueno, ¿no? Y buscaba otro. Entonces también esto es uno de las cosas que quisimos hacer, ¿no? O sea, presentamos el trabajo que realizamos, que realiza la otra persona, que lo hable muy general, y que le llame más la atención al alumno, acercarse y leer el artículo o conseguir nuevos colegas, ¿no? Entonces, pues ahora a través del medio de YouTube, del podcast, tratamos de hacer difusión, divulgación, que nos conozcan. Entonces queremos obviamente pedirle, doctor, que con sus alumnos, colegas, nos ayude a difundir el video, que se suscriban obviamente y que vean los capítulos anteriores. Muy bien. Bueno, doctor Octavio, doctor Juan, muchísimas gracias por estar en este espacio de divulgación. Ahora solo resta despedirnos de la audiencia e invitar a la audiencia a leer el trabajo discutido este día, el cual se encuentra el DOI en la descripción de este video, así como los source sheets y los research gates de los investigadores que estamos participando en esta plática. Entonces, pues yo en mi parte me voy despidiendo de la audiencia. Doctor Juan, ¿se quiere despedir? Bueno, primero le doy la palabra aquí al doctor Octavio para que... Tiene usted razón, doctor Juan. Doctor Octavio. Pues muchas gracias. Ya por tercera vez agradecer esta invitación, ¿no? La verdad es incómodo. Pues sí, creo que es un trabajo muy valioso lo que están haciendo, ¿no? Y dar aquí a los colegas a platicar, ¿no? Más que a discutir sus resultados, ¿no? Pues sí se discuten, ¿no? Pero sí, realmente más bien los platican, ¿no? Vienen y los platican y se los explican, ¿no? Entonces creo que es una forma de hacer divulgación, ¿no? Para los demás compañeros, para la comunidad científica, ¿no? de aquí, ¿no? Creo que puede repercutir en el sentido de que tal vez haya por ahí alguien, como yo estuve en el doctorado, que quiera hacer dilatometría y diga, hay alguien que hace dilatometría, ¿no? Y eso pasa en todos los temas, ¿no? A veces uno no sabe, sobre todo cuando los estudiantes, por dónde ir, ¿no? Por dónde pegarlo, con quién puede saber algo
uno necesita, ¿no? Entonces, tener este acceso a esta información, muy bien por mi parte. O sea, creo que es una buena idea. Muchas gracias, doctor. Voy a despedirme también. Y recordándoles que en la parte de abajo del video vamos a encontrar el ORCID del doctor Octavio, su ResearchGate, y el DOI del artículo, el cual platicamos hoy, para que lo puedan descargar y puedan ubicarlo también las personas, así como la misma información del doctor Israel propia. Muchas gracias por este capítulo, doctor, muchas gracias, esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Así que como no es su casa, es su podcast, cuando gusta venir con otro artículo será siempre bienvenido. Doctor Israel, muchas gracias por este capítulo más, y yo me despido, gracias por escucharme. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.